Bienvenidos a todos. En este video vamos a hablar un poquito de EduMed, de la Asociación Civil de Educación a Distancia, y vamos a hablar un poco de qué trata la formación profesional en puericultura. Hoy nos acompaña Victoria Suárez, directora académica de la formación, la cual saludo. Hola Vicky. Hola Lean, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, gracias por estar acá, por venir, por participar. Quiero que empecemos a charlar, que hagamos una charla espontánea acerca de cómo fue el camino desde que comenzamos con esta idea hasta hoy, que es una realidad que tiene que ver con todo lo que es la formación profesional en puericultura, que hoy en día tiene aval universitario. Y bueno, un montón de cosas que vamos a ir desarrollando sobre esta charla. Contame un poquito de vos, de tu historia. Bueno, te cuento. Mi nombre es Victoria Suárez, soy puericultora, consultora internacional en lactancia, soy técnica en prácticas cardiológicas también, profesión que ya no ejerzo porque me dedico 100% a la lactancia. Hace muchos años que acompaño mamás y bebés, tuve un recorrido también como docente en formaciones de puericultura. Y bueno, empecé a tener contacto con EduMed, ahora CEDI, cuando comenzamos a dar talleres para las familias y después empezamos a ver la necesidad de quizás exalumnas mías de otras formaciones o puericultoras que recién comenzaban a atender, de profundizar un poco el conocimiento, de ganar habilidades clínicas y empezamos a ver esa necesidad de quizás una formación más integral, con más profundización en los temas y ahí como que empezaron nuestras charlas con Leandro hace algunos años de vamos por acá, esto es lo que queremos, esto es nuestro objetivo, a esto queremos llegar. Y bueno, hoy tenemos esta formación profesional con aval universitario, con prácticas en sanatorios. Pero si querés contar un poquito cómo fue el recorrido de EduMed a CEDI hasta llegar a esta instancia. Dale. Bueno, yo soy Leandro, quien acaba de mencionar a Vicky. Soy el presidente de la Asociación Civil de Educación a Distancia. Fui el fundador de EduMed. Cerca del año 2018, EduMed nació como una empresa que brinda capacitaciones, principalmente en lo que es RCP y primeros auxilios, y así comenzó todo. Posteriormente empezamos a ofrecer diplomaturas universitarias para docentes, para que puedan obtener puntaje, y desde hace más de 2 años que estamos ofreciendo la formación profesional en puericultura con aval universitario. Ese es el camino. Primero EduMed, hoy en día somos una asociación civil que presta servicios educativos a empresas y también intentamos formar y capacitar a personas que quieren desarrollar esta hermosa profesión que es la puericultura. Así que bueno, de eso se trata. Contame un poquito de vos, de tu historia, hace cuánto que sos puericultora, qué te llevó a querer, digamos, dirigir una formación y formar a otras profesionales. Bueno, yo les contaba antes que soy técnica en prácticas cardiológicas desde hace muchos años, siempre trabajé en salud, en instituciones como sanatorios, hospitales. Y lo que me pasaba era que me tiraba mucho al lado de la maternidad. Siempre quería estar en la NEO, siempre quería, si había que hacer algún electro, por ejemplo en internación obstétrica, siempre quería estar ahí. Y empecé a investigar un poco, bueno, qué podía hacer para estar en ese lugar. Yo empecé a estudiar lactancia en el 2009 y era un momento en el que quizás las puericultoras no teníamos un nombre tan fuerte como lo tenemos hoy, no era una carrera tan conocida. Y sobre todo porque fui mamá y porque sé que en cuanto a la lactancia hay como un agujero negro ahí donde a veces las mujeres no saben a quién preguntar, a quién dirigirse, ¿no? El obstetra atiende a las mujeres hasta que nace el bebé, el pediatra se ocupa del bebé y qué pasa cuando hay una dificultad en la lactancia, a quién recurrimos, quién nos acompaña, no solamente en una consulta, sino en un seguimiento por WhatsApp, porque esto, bueno, la lactancia es una cosa de todos los días y 24/7, entonces creo que ahí surge más fuerte la figura de la puericultora. Y cuando una es madre entiende por qué es tan importante tener una puericultora que sepa acompañar a la altura de las circunstancias, ¿no? También lo hablamos mucho nosotros cuando empezamos a armar la formación desde un lugar de mucha seriedad y de mucho compromiso, porque empezó a haber muchas propuestas muy tentadoras, quizás de cursos muy cortos, con un programa muy acotado, con poca profundización en los temas. Y la realidad es que después el rol de la puericultora es clave en la salud de esa mamá y de ese bebé. Entonces, bueno, desde ese lugar es que nos planteamos juntos en realidad, y yo lo planteé como desde mi lugar más académico,
una formación que sea integral y que le dé a las futuras poricultoras las herramientas para acompañar la lactancia de forma adecuada, de forma actualizada, con información idónea y oportuna, como decimos, y teniendo las habilidades clínicas también para poder detectar situaciones de lactancia que pueden comprometer la salud de esa mamá y de ese bebé. Y desde ese lugar es que empezamos a pensar la formación, así, integral, completa, con temas actualizados, siempre profundizando, que es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, ¿y qué podrías decir de la actualidad? ¿Estás conforme con lo que estamos dando, con el contenido, con el material, con el compromiso de la gente? ¿Qué sentís con respecto a eso? Sí, el programa va cambiando todo el tiempo porque estamos siempre viendo nuevos protocolos, nuevas publicaciones, cuando de repente cambian las sugerencias en el manejo, por ejemplo, que nos ha pasado de la mastitis, durante la cursada de nuestras alumnas aparece un nuevo protocolo de manejo de mastitis, nosotros automáticamente ponemos una nueva clase que es actualización en el manejo de la mastitis, ha pasado con el tema de HIV lactancia, ha pasado con el manejo de grietas, entonces todo el tiempo el programa se va adaptando a estos nuevos protocolos, a estos nuevos estudios, a estas nuevas sugerencias. Y desde el lado de las alumnas, es muy lindo verlas por ahí en sus primeras clases, sobre todo, ahora vamos a hablar en un ratito, pero cuando hacemos las clases prácticas que están como dubitativas o con miedo, y verlas cuando están finalizando la formación y de repente uno en una clase virtual práctica ve cómo enseguida detectan la situación, enseguida detectan a dónde tenemos que trabajar, cómo hacerlo. Y ni hay que hablar cuando hacen las rotaciones en el sanatorio, ¿no? Pero la evolución de las alumnas desde las primeras clases hasta las últimas es muy impresionante. Acabas de mencionar rotaciones en el sanatorio. Sí. Contame un poquito, ¿nuestras alumnas acceden a tener prácticas reales hospitalarias? Nuestras alumnas tienen en el tercer cuatrimestre la posibilidad, porque no es obligatorio, de ir al Sanatorio del Oeste. En el Sanatorio del Oeste el servicio de lactancia es 100% nuestro, armamos de cero un servicio de lactancia que comprende la internación conjunta, o sea, mamás que acaban de tener a sus bebés en el sanatorio, un consultorio posalta, donde esas mamás pueden ir hasta el mes de vida del bebé, y la internación en neo también. Entonces, en el tercer cuatrimestre de la formación de la cohorte regular, ¿no? En el CELE, que es un poquito antes, las alumnas van a observar a nuestra coordinadora de prácticas, sí que eso es súper importante. Nosotros garantizamos que están observando una persona que tiene las habilidades clínicas y que tiene la actualización que nosotros queremos. Maru Bentriste es nuestra coordinadora de prácticas y ella hace docencia también durante esas observaciones. O sea, antes de entrar a una habitación, leen la historia clínica, la desglosan, se encuentran con esa mamá y ese bebé y la ven, en principio, trabajar a Maru y abordar esas situaciones. Salen de la habitación y revisan un poco, cuáles fueron las sugerencias, por qué hubieran hecho diferente. Eso, por ejemplo, en una habitación, pero también sucede en la neo, por ejemplo, trabajando con bebés prematuros, o en el consultorio posalta, donde quizás ven afecciones más tardías, una mastitis, un bebé con un incremento deficitario de peso, alguna situación que es de aparición más tardía. Y en el cuarto cuatrimestre, las alumnas hacen prácticas que tampoco son obligatorias, pero las súper recomendamos, en el que ellas empiezan a trabajar supervisadas, obviamente por Maru, con estas familias que se acercan al sanatorio o estas mamás que están internadas en el sanatorio. Entonces, ellas son las que completan la historia clínica, las que ayudan a la mamá a prender al pecho, las que dan las sugerencias, las que atienden en el consultorio, siempre supervisadas, obviamente, pero ganan muchísima experiencia clínica y afianzan un montón todos los conocimientos que estuvieron viendo a lo largo de toda la carrera porque tienen ahí in situ a esa mamá y ese bebé, así que es una experiencia que la aprovechan un montón. Escuchándote, me surgieron dos preguntas. Una, ¿qué pasa con aquellas personas que no pueden acercarse a Ituzaingó, a provincia de Buenos Aires, a realizar estas prácticas hospitalarias, que justamente son donde más alumnos tenemos, que es en todo el país? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo puede realizar estas prácticas? Nosotros hacemos prácticas virtuales durante toda la formación. Ya desde el primer cuatrimestre tienen conmigo generalmente clases que son prácticas virtuales. O sea, les presentamos casos reales con autorización de esas familias, de la misma forma en que esos casos nos llegan a nosotras, ¿sí? A veces hasta ponemos encomillado el WhatsApp de esa mamá, les presentamos el caso, que están relacionados a los temas que las alumnas estuvieron trabajando en las últimas clases. Estas clases de casos prácticos son muy frecuentes. Cada 4 o 5 clases teóricas tienen una clase práctica. Y en esas clases vemos estos casos,
Se los presentamos, les mostramos fotos, les mostramos videos, hacemos junto con las alumnas la evaluación de esa situación de lactancia, pensamos la anamnesis también, o sea, qué le preguntaríamos a esa mamá, y son las alumnas las que resuelven el caso y dicen qué sugerencias le darían a esa mamá o a ese bebé. Entonces, desde el primer cuatrimestre empiezan a tener contacto con la clínica de lactancia, que es algo fundamental, porque no es lo mismo leer en un libro, en un manual, cómo se ve un reflejo abrupto de eyección láctea, que ver un video en el que está sucediendo eso. Entonces, eso lo tenemos desde el primer cuatrimestre de la formación, y la gente que no se puede acercar al sanatorio igual va a ver a un abanico enorme de casos, las que se pueden acercar también, de forma virtual. Así que eso está cubierto. Está bueno porque de esta manera hay mucha gente que quizás no se anota, no se suma por esto, ¿no? Por la no posibilidad de realizar las prácticas hospitalarias. Y está bueno todo lo que estás destacando, porque esto en realidad lo que hace es incluir a todos de una forma virtual. También van a poder acceder a estas prácticas, también van a afilar el ojo clínico, y eso me parece muy bueno, porque esto hace que la educación pueda llegar a todos, ¿no? Si pensábamos, quizás vos cuando estudiaste esto, que tú tenías que ir a un centro, a un aula, a participar. Tomar dos colectivos. Tomar dos colectivos, claro. Tomar dos colectivos, participar de una clase presencial. El día que vos no podías ir, te perdías de un montón de contenido. Tenías que estar consultando con alguna compañera. Che, ¿qué contenido dieron? Pásame los apuntes. Tenías que, no sé, rezar que esa persona esté de buen humor ese día, que te lo quiera pasar. O si hay un mal clima que uno no puede llegar, o hay, no sé, un piquete o el tránsito no te permite. O llegaba si el docente había faltado. También, porque el docente es ser humano y quizás tuvo un mal día y no pudo acceder, no pudo dar clase. Entonces entiendo que esta es parte de esto es la educación del pasado. La educación de ahora y de todo lo que viene es que no importa dónde te encuentres, en qué parte del mundo vos puedas estudiar y aprender herramientas y puedas desarrollar una profesión. Me parece que es muy piola destacar eso. Sí. Bien, lo otro que quería que, escuchándote también, se me vino a la cabeza es, en un momento mencionaste cohorte regular, o vamos a hacerlo más simple, grupo regular y modalidad intensiva. Sí. O sea, que la persona que quiere estudiar puericultura con nosotros tiene dos formatos distintos. Tienen dos opciones. Primero, es importante destacar que no necesitan tener formación previa en salud. No tienen que ser enfermeras ni kinesiólogos, no. O sea, con un secundario completo están aptas para iniciar esta formación, y los contenidos están pensados justamente en que no necesiten tener contenidos previos de salud antes de comenzar con nosotros. Y tenemos dos modalidades. La modalidad regular es una modalidad que cursa una vez por semana de forma virtual, pero en vivo, que eso también es algo que quiero destacar. No es obligatorio, o sea, no tomamos presencia en las clases, pero tienen la posibilidad, y nosotros lo recomendamos, de estar conectados en vivo en la clase, que siempre es a las 19 horas, depende del día, obviamente. Entonces tienen al docente ahí cara a cara para hacerle preguntas, para dialogar, para que haya un intercambio. Esa clase después se sube a la plataforma virtual y queda disponible toda la cursada. Entonces, el que quiere ver todas las clases en diferido, por una cuestión de lo que sea, trabajo, vida, el que quiere la ve en vivo y después la ve la cantidad de veces que quiere de vuelta grabado, ¿sí? Entonces, la posibilidad, no solo esto que decías vos, bueno, si es presencial y me perdí la clase, acá la puedo ver las veces que quiera. ¿Durante toda la carrera? Durante toda la carrera, lo mismo que la bibliografía es bibliografía descargable, no es que la van a poder ver online. Van a poder descargar los manuales, los papers y quedárselos para siempre. Bien. La cohorte regular entonces cursa una vez por semana y son 4 cuatrimestres. Bien. El grupo Select va a cursar más intensivamente, 2 veces por semana, por lo tanto van a tener que darle un poco más de dedicación al estudio, pero lo van a terminar en un año calendario, digamos. En un año calendario terminan su cursada. Esas son las dos propuestas porque, bueno, hay gente que quizás lo quiere hacer más despacio, más tranquilos por sus tiempos, y hay gente que quiere hacerlo de una forma más rápida, sin perder nunca contenido. Eso es importante también aclararlo. O sea, no es que la cohorte Select es un programa reducido, no. Es el mismo programa, pero
bueno, con 2 clases semanales. O sea, misma carga horaria, misma validez, lo que cambia justamente es un poco la intensidad o el compromiso de parte del alumno en dedicarle un poco más de tiempo. Y como sabemos eso también, hay un poco más de acompañamiento de nuestra parte, en cuanto a que hay una tutora que los acompaña, hay un grupo de WhatsApp que los va a ir orientando, hay quizá bibliografía extra que se va sumando a las clases, porque bueno, entendemos que es un grupo que necesita un poco más de acompañamiento porque el ritmo es más intenso. Bien, perfecto, perfecto. ¿Qué podés contarme del staff docente? ¿El equipo lo armaste vos? ¿Quiénes son? ¿Qué expertise tienen? Contame un poquito de eso. Creo que nuestro equipo docente, lo estamos hablando de verdad antes de empezar a grabar, es un honor. Vamos a venir con ellos. Vamos a hacer notas con ellos porque vale la pena mucho. Más allá de que son excelentes profesionales y muy comprometidos, son muy buenas personas, es un muy lindo clima para trabajar, genera muy lindo clima en la clase con las alumnas. Tenemos, creo que a especialistas de cada tema que puntualmente se dedican a ciertas cuestiones que por ahí son como muy puntuales. Ejemplo, la doctora Trinidad Bernasconi es quien da todo lo que tiene que ver con disfunciones orales motoras y para mí es la referente en Argentina en cuanto a, por ejemplo, anquiloglosia, frenillo corto. Y ella, por ejemplo, en sus clases, comparte con las alumnas fotos y videos de las cirugías que realizan los frenillos, casos, para que se entienda también que no solamente en las clases de casos prácticos van a haber casos reales, sino que en las clases también. Bueno, después tenemos a nuestra doctora Valentina Lamas, que es la pediatra, que también da unas clases súper lindas, a Sandra Rodríguez y a Lali Benítez, que son licenciadas en obstetricia y especialistas también en lactancia. Tenemos a Janina Mandarino, que es nuestra psicóloga perinatal, porque también le damos una relevancia muy importante a la parte psicológica de la maternidad y también del desarrollo del bebé. Sí, eso no lo dejamos de lado, no es solamente la fisiología de la lactancia, sino qué pasa con esa mamá y ese bebé. Algunas clases las tienen conmigo. Y dentro de nuestro equipo de pueris está Marina Ventrice, que además es coordinadora de prácticas, Leti Group, que seguro la conocen también a Leti, que tiene muchísimos años de experiencia clínica, Vicky Guerrero, que es nutricionista, es IBCLC, trabaja en el Banco de Leche de La Plata y con ella, por ejemplo, tienen todas las clases de armado de stock de leche, de banco de leche. Van a poder ver videos del Banco de Leche de La Plata y cómo se maneja internamente. Bueno, dentro del staff, Leandro también da la clase de RCP, que no es menor. Hay una certificación internacional en lactancia que se llama IBCLC, que es una certificación que garantiza los más altos estándares de lactancia a nivel mundial. En Argentina somos un poquito menos de 80 y de esos 80, 4 estamos en la formación. Así que me parece que también es para destacar. Es un orgullo, el equipo realmente es un orgullo. Que 4 especialistas internacionales en lactancia avalen un poco de nuestro contenido es algo muy bueno, muy piola. Bueno, bien, podemos decir entonces que es un equipo interdisciplinario, cada uno especialista en su ámbito, en su rubro o en su actividad, que se nuclea para armar la mejor formación. Sí. Y también tenemos a veces invitados, por ejemplo, un osteópata especialista también en lactancia, da una clase particular de osteopatía, una doctora en biología que desarrolló acá en Argentina una investigación muy importante de HIV lactancia, les da a las chicas una clase especial sobre recomendaciones de HIV lactancia actuales. O sea que para temas puntuales también tenemos docentes invitados para trabajar esos temas puntualmente. Me encanta, buenísimo. Bueno, eso está muy bueno. Siempre tuvimos el objetivo con Vicky de armar la mejor formación para construir verdaderos profesionales y está bueno esto que dijiste antes de que el programa va mutando todo el tiempo, porque se va actualizando, vamos viendo tendencias en el mundo también, qué se aprende, qué se sabe, hay nuevas cosas científicas, perdón por la palabra, pero hay como nuevos estudios, sí, protocolos que van cambiando, que se van actualizando y nosotros todo eso lo revisamos, lo estudiamos, lo aprendemos y lo bajamos. Así que es lo más actualizado que hay nuestra formación para construir verdaderos profesionales.